Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del momento de lo que estés viendo. Esta es la segunda parte de nuestra sesión sobre problemas psicosociales 2, de la asignatura Problemas psicosociales contemporáneos. Muy bien. Estábamos viendo, ya cerrando el tema de violencia infantil, sobre propuestas de solución ya puntuales en la Ciudad de México. Bueno, en el país, pero principalmente ahorita atendiendo a la Ciudad de México. Y vemos que el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México busca la conformación de equipos multidisciplinarios. Aquí ustedes podrían tener una incidencia directa, es decir, integrarse a este equipo como unos expertos en psicología para abordar el maltrato infantil desde ese aspecto. Es necesario también los médicos para poder trabajar el ámbito de lesiones o daños que se puedan haber generado. También los sociólogos para un mayor apoyo en el ámbito social, igual que ustedes lo pueden hacer desde la psicosociología, pediatría, bueno, todo esto. Pero no solamente esto es importante, sino que también es importante indagar la propia experiencia de la violencia del niño. Es decir, cómo es que el niño está viviendo la violencia para tener mayores elementos para su estudio. Por aquí tenemos trabajadores sociales y abogados. Perfecto, sí. Obviamente, trabajadores sociales y abogados para las cuestiones legales. Custodia, demandas por pensión alimenticia, demandas por abuso sexual, todo esto, todo esto. Muy bien, muchas gracias. Y por último, hay que indagar la experiencia del niño cuando sufre violencia. Algunos detonantes o algunas características que ustedes pueden detectar de cuando un niño está sufriendo violencia es cuando deja de sonreír, cuando dice que no es feliz, vive con miedo. Esto ya son indicios del maltrato. También la incontinencia urinaria también puede ser otro factor que denote que hay algún problema psicosocial presente. La somatización, que cuando quiere ir a la escuela o algo así, normalmente le duele el estómago, tiene ganas de vomitar, también puede ser otro factor que puede ser un síntoma de esto. También, como los niños son, les digo, están en formación y todo esto, muchas veces no saben distinguir cuando están siendo víctima de violencia y cuando es educación. Entonces, a veces no detectan que se le está aplicando violencia a su persona. Por tanto, también platicar con ellos. Hay muchas terapias para poder llevar a cabo esto. Una que les recomiendo que lleguen a analizar en su momento es una que se llama la caja de arena o sandbox, que es por medio de juegos en una cajita de arena que el niño represente situaciones cotidianas y de esta forma poder identificar si sufre o no sufre violencia familiar. Que aquí tenemos se pueden volver los violentadores con sus pares, ¿verdad? No comprendí muy bien eso. ¿Cómo sería, Mirna? Perdóname. Creo que me quedé fuera de contexto, pero es error mío, ¿va? Ahorita, si nos puedes explicar un poquito más, lo checamos. Aquí está. Dice. Ah, sí, obviamente. Muchas gracias, Mirna. Sí, el bullying se puede dar entre pares. Y recuerden que el bullying se da en situaciones escolares, ¿ok? Entonces no pueden hacer bullying en el trabajo, eso sí es acoso laboral. Pero en los niños sí, efectivamente, el bullying se puede dar entre pares, se puede detectar y se puede trabajar. También el bullying se detecta o se lleva a cabo con un chivo expiatorio, es decir, aquel niño que parece más débil, introvertido, que es diferente a los demás, se le va a aplicar la violencia como una forma de cohesión social. Es horrible, ¿no? Pero muchas veces el bullying se hace hacia una persona para generar la cohesión social y lo va a desarrollar algo que se le llama el líder negativo. Hay líderes positivos como líderes del deporte o líderes académicos. Está el líder negativo, que es el que genera el bullying principalmente y genera una situación de terror en los infantes muy, muy fuerte. Inclusive pueden llegar hasta el suicidio por esta situación. Bueno, ya nos queda poquito tiempo para no robarme tiempo porque sé que ustedes tienen otras actividades, entonces vamos a avanzar. El acceso a la educación. Uno de los elementos más importantes que podemos ver como un derecho humano es la educación, porque la educación nos permite modificar o transformar nuestras vidas para bien. Entonces, poseer derecho a la educación es una forma de poseer el derecho a poder tener una vida digna. Igual que con los derechos de la niñez o de los niños, en México también hay derechos internacionales que están avalando la educación. Y esto es porque, les decía, impacta directamente en la vida de los individuos. Esta educación debe ser a lo largo de toda la vida. Esto lo maneja ya
¿Cuál es la parte de la ONU encargada de la educación? Ok, ahorita les digo cuál es la parte de la ONU encargada de la educación. Ahorita se me fue, híjole, no, ahorita se me fue, ahorita se los digo. Entonces digo, la educación debe ser a lo largo de toda la vida, porque al ser un factor de transformación, no es que se tengan que cursar en la primaria, secundaria, preparatoria y carrera, sino que constantemente la tenemos que ir actualizando. De hecho, hay muchas páginas en las cuales ustedes, después de hacer su carrera, se pueden seguir actualizando. Una de ellas, por ejemplo, es México X. Ok, es una página que les recomiendo mucho, en la cual ustedes pueden seguir desarrollando estas habilidades. La educación también puede ayudar a la libertad de la subyugación de las personas, tanto económica como de otro tipo de violencias. Por ejemplo, una niña que sufre violencia en su casa, si en la escuela le explican que eso es violencia, como ustedes bien decían, campañas de concientización, la niña puede decir, oye, espera, es que, ¿qué me está pasando? Entonces, yo quiero modificar porque ya me di cuenta que no es normal. Puede ser una forma. Y la educación se debe llevar a cabo desde la primaria infancia, ¿ok? Desde el kinder, desde el kinder. Por lo que hemos visto de Piaget de las etapas funcionales. La UNESCO, muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, es la UNESCO, es la organización de parte de la ONU que va a priorizar la educación. De hecho, hay un texto de Piaget muy bueno que se llama ¿Hacia dónde va la educación? Dedicado hacia la ONU, que lo va a trabajar mucho. Ok. Y les decía que la educación tiene que ser desde la primera infancia. ¿Por qué? Porque un niño en el kinder quizás no va a aprender todavía a leer o a escribir, pero está sociabilizando con otros niños de su edad, lo cual empieza a generar roles sociales, convivencia, cohesión, aprende de otras formas. Entonces, para México, la educación debe que ser a lo largo de toda la vida y obligatoria vamos a tener la preescolar, que desde el 2002, educación primaria, educación secundaria y educación media superior. Esta es la educación obligatoria en México. Dato importante, el mayor índice de deserción escolar en la actualidad es la educación media superior. ¿Por qué? Porque las personas que tienen carencia económica pueden decir, ¿sabes qué? Yo prefiero trabajar a seguir estudiando porque genero más capital. O inclusive, ¿no? Prefiero unirme al narcotráfico, prefiero unirme a algo más redituable que estar en la escuela. También por embarazos infantiles o demás, también se puede presentar la deserción escolar en este punto. También, obviamente, también está la deserción escolar en los otros niveles, pero actualmente la más importante o la más fuerte es en la educación media superior. Ustedes ya pasaron por la educación media superior, muchas felicidades, bien hecho. Ustedes ya se encuentran en la educación a nivel superior. ¿Qué características tenemos en la educación a nivel superior? Bueno, la universidad genera un desarrollo psicosocial. Es decir, una persona que va a la universidad va a tener una forma de entender la realidad un poco diferenciada de una persona que no ha ido a la universidad, porque va a haber diferentes conexiones, diferentes elementos de convivencia y coexistencia social, que quizás una persona que no ha terminado, que no ha cursado la universidad, no los puede conocer. Entonces, genera nuevos ámbitos de aplicación social. Un problema importante de educación superior es el denominado fuga de cerebros. Voy a dejarlo allí. Si alguien me puede recordar qué es lo de la fuga de cerebros, se los voy a ayudar, se los voy a agradecer. Nada más para poder que ustedes participen, ¿no? También la educación a nivel superior no se centran solamente en la licenciatura, sino que ustedes pueden estudiar después un posgrado, ya sea maestría, doctorado o postdoctorado, lo cual en el caso de México incrementa sustancialmente los niveles de ingresos de una persona que tiene un doctorado o una maestría. También hay que tener cursos de actualización, es decir, a lo largo de toda la vida se van generando nuevos conocimientos, nuevas técnicas y por tanto hay que estar en constante actualización. Esto es para que no se queden rezagados en su campo de conocimiento. Aquí decimos que efectivamente, esta es la fuga de cerebros. Es cuando una persona, después de que estudió una carrera o estudió algún tipo de profesión, sale del país porque tiene unas mayores oportunidades fuera del país.
y México no le está ofreciendo las oportunidades necesarias. Obviamente es válido emigrar para tener una mejor condición, pero en el caso del país le afecta mucho porque ya dedicó muchos recursos para la formación de esa persona que al final va a emigrar. Entonces, lo que tenemos que generar en el país son empleos para estas personas altamente capacitadas para evitar que se fugue su cerebro, que se vayan. Ok. Otro elemento importante dentro de la educación es la pelea con la brecha digital. Muchas personas que tuvieron ustedes ya llevan una gran ventaja aquí, ¿ok? Muchas personas que tuvieron una carrera anterior a la pandemia o anterior a la llegada del mundo digital, cuando llega el mundo digital no saben cómo reaccionar ante él. ¿Por qué? Pues porque no saben cómo utilizar una computadora, cómo utilizar una red social, estaban acostumbrados a buscar en bibliotecas físicas y no digitales, y esto genera una brecha, un aislamiento social de las personas. Entonces también es importante que si alguien no está capacitado en el ámbito informático, lo vaya haciendo para romper esta barrera. Aquí tenemos una gran división que son los nativos digitales y los migrantes digitales. Un nativo digital es aquel que ya vivió en el entorno del mundo virtual. Y un migrante digital es aquel que nació previo a este mundo y actualmente se está integrando. Por ejemplo, yo estoy a la mitad. Yo no soy ni nativo digital ni migrante digital. Yo cuando tenía como unos 7 años, ya iba a cafés internet con mis primos y era como la gran novedad. Actualmente ya un niño que nace de 6 años ya sabe lo que es internet, ya sabe lo que es Facebook, ya sabe cómo navegar en internet. De hecho, ustedes tienen pequeños niños en casa, van a ver cómo ya saben manejar los aparatos mucho mejor que ustedes. Entonces, los nativos digitales tienen esta gran ventaja. Los migrantes tienen que adaptarse a estos puntos. En el caso de la educación a distancia, ustedes son nativos porque ustedes aprendieron directamente cómo es esto. A diferencia de sus compañeros que en pandemia tenían clases físicas y pasaron al mundo digital, se les complicó un poquito más. Otro problema en la educación superior es el problema del acceso. Como habíamos visto en la unidad número 2, la división entre campo y ciudad es muy fuerte y muchas veces las universidades se concentran en las ciudades. Ese es un problema de acceso. Otro, no poseer internet o no poseer elementos que les permitan conectarse. Yo le agradezco sus tutoriales, no todos los profesores. Muchas gracias. Pues yo comprendo, ¿no? Es que les comentaba que yo también he estudiado esto, entonces luego hacer mini tutoriales funciona, pero qué bueno que les sirven. Voy a procurar hacer más. De hecho, les comento, ya ven que se va a acercar el examen, ¿no? Yo creo que les voy a mandar unos jueguitos para celular para apoyarlos en el examen, así, tipos de juegos digitales para que ustedes los puedan poner y puedan practicar para el examen. Es más divertido, se le llama ludificación. Ok. Y también tenemos que la escuela es un factor, pero no el único cambio social. Eso es importante. ¿Por qué? Porque luego se considera que la escuela es como la panacea de los problemas sociales. Entonces, si hay drogadicción, si hay embarazos, si hay delincuencia, dicen es culpa de la educación. Y por tanto, es culpa del maestro que no está enseñando correctamente. Pero no es el único factor de cambio social. También tenemos, por ejemplo, la propia televisión, el internet, los medios de comunicación, y así que también influyen en el ámbito social. Es decir, la educación sí es un gran factor de cambio social, pero no el único. ¿Ok? Y con eso terminaríamos nuestra sesión del día de hoy. Son las 10:01, me pasé un minutito, perdónenme. Y cualquier duda o pregunta, sigo aquí presente para si me la quieren externar. Si no, terminaríamos la sesión. Recuerden terminar su foro y su actividad. Tienen hasta el día domingo para tener toda la evaluación completa. Y ya vamos a empezar con nuestras unidades últimas, que ya son las referentes a su proyecto de integración y todo esto. ¿Dudas, preguntas, chicas? Ok, déjenme, entonces voy a dejar de grabar. Si me estás viendo a distancia, te agradezco mucho tu tiempo y perdón el cambio de horario, es que estabas acostumbrado a algo, pero no pude modificarlo mucho, entonces gracias por escucharnos a distancia.